invitada especial que viene del Ecuador, la doctora María Fernanda Solís, licenciada en Psicología de la Universidad de Azuay, especialista en investigación, magíster en salud de la adolescencia de la Universidad de Cuenca, doctor en salud colectiva, ambiente y sociedad de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, en donde se desempeña como docente investigadora en el área de salud. Tiene varias publicaciones de libros y artículos en diversas revistas nacionales e internacionales en el tema de salud colectiva, salud ambiental, impactos en la salud, de actividades mineras, petroleras, agroindustriales, disposiciones final de residuos. Entonces, para iniciar el día de hoy, le damos la palabra a la doctora María Fernanda. Adelante, doctora. Bueno, buenos días con todas, con todos. En primer lugar, en nombre del área de salud de la Universidad Andina Simón Bolívar, extiendo nuestros saludos y nuestro agradecimiento. Para nosotros es un honor poder compartir el día de hoy el panel con ¿Se escucha? ¿Se escucha? Bueno, les traía entonces el saludo. Yo en este momento soy directora del área de salud de la Universidad Andina Simón Bolívar y pues desde ahí y en nombre de nuestro colectivo reciban nuestro saludo. Para nosotros un honor poder tomar este espacio de coordinación con ustedes. Nosotros tenemos pues una línea de larga historia de trabajo en el campo de la salud colectiva y la ecología política. Tenemos justamente una maestría en epidemiología y salud colectiva, un doctorado en salud colectiva y un postdoctorado en salud colectiva. Entonces esperamos de corazón que este sea el primero de muchos otros intercambios con ustedes. Tuvimos la posibilidad ya de que Ana María nos acompañe como oyente en una de las materias de la maestría de epidemiología y salud colectiva. Y pues queda este interés de que podamos tejer puentes, tejer lazos de trabajo conjunto, tanto en el marco de los programas académicos, pero por supuesto también de la acción militante por el derecho a la salud, de la salud como un bien común, ¿no? Agradecer a Juan Quintana, que ha estado en la comunicación permanente, que ha estado en la invitación, a Ana María, y por supuesto a nuestras colegas que hoy nos acompañan como ponentes, la viceministra de y pues de las tres instituciones que han permitido este espacio de debate, de posicionamiento de algunas categorías y de discusión, al Instituto de Altos Estudios en Salud, a la Universidad Bolivariana de Venezuela, Universidad de Ciencias de la Salud, a todos y todas los que nos acompañan hoy. Yo he organizado mi presentación en dos momentos. Es súper difícil el reto que nos han pedido hoy, es como hablar de las bases teóricas de la epidemiología crítica y la ecología política. Se podría hacer un doctorado entero en cada una de las disciplinas, tanto en la epicrítica y en la ecología política, que más bien se ha definido como una indisciplina más que como una disciplina. Y yo hoy voy a, como les comentaba, intentar hacer dos momentos de la presentación. Una primera, intentar tejer este marco interdisciplinar en el marco de la pandemia, y poner un poco en contexto los retos que nos vienen para quienes estamos militando en estos dos campos y haciendo construcción académica crítica de ciencia digna ahí. Y luego sí voy a tomar como 5 categorías básicas que nosotros estamos trabajando, categorías teórico-metodológicas, pero también son categorías políticas en esta epidemiología crítica y salud colectiva. Entonces, en primer lugar, bueno, para nosotros ha sido como desde dónde, con quiénes trabajar, y un precepto fundamental ha sido creer y apostar en la construcción colectiva del conocimiento, en la ciencia popular, en la ciencia digna, en la ciencia con conciencia, y pues reivindicar el sujeto popular. Y yo creo que ustedes han sido ejemplo de ello. Para nosotros las misiones Barrio Adentro, por ejemplo, han sido una escuela de formación vital, importantísima, que han inspirado mucho de los modelos de monitoreo comunitario participativo que estamos proponiendo. Y aquí algunas de las organizaciones con las que trabajamos, somos miembros, por ejemplo, del Movimiento para la Salud de los Pueblos, de Acción Ecológica, de una serie de organizaciones que están justamente militando por el derecho, por los derechos de la naturaleza, por el derecho a la salud, por el derecho a la vida digna, ¿no? Y estos sujetos populares, nosotros hemos optado por la investigación acción participativa como uno de los apuestas éticas y políticas de trabajo.
Hay algunas fotografías del trabajo que hacemos. Nosotros, como ya lo presentaba la colega, trabajamos sobre todo con comunidades afectadas por conflictos socioambientales, de extractivismo petrolero, minero, agroindustrial, porque entendemos a la agroindustria también como una forma más de extractivismo. Y trabajamos también con recicladores y recicladoras que viven y laboran en vertederos a cielo abierto en América Latina y el sur geopolítico. Desde ahí hemos podido tejer una amplia producción de ciencia con conciencia. Está todo de libre acceso, tanto en el repositorio de la Universidad Andina Simón Bolívar, como en el repositorio de nuestra clínica ambiental, que es el bracito de salud de una ONG que se llama Acción Ecológica, que milita por los derechos de la naturaleza y de los pueblos y comunidades que la habitan. Entonces aquí está un poquito del trabajo que venimos haciendo, algunas de las publicaciones que hemos realizado en el campo de ecología política y salud colectiva, que han implicado un desafío teórico, un desafío epistémico, pero también han implicado un desafío metodológico y político. El tema de los extractivismos es una de las amenazas más grandes que está permeando toda nuestra América Latina, y no solo nuestra América Latina, todos los sures geopolíticos dentro de incluso otros nortes, ¿no es cierto? Y pues ahí la disputa ha sido grande. Luego, para nosotros ha sido importante entender que esto no viene de hoy ni de ayer, sino que este es el resultado de unas tensiones y unas disputas históricas en las que esta se ha construido en la ciencia popular, ¿no es cierto? No solo desde la academia, desde una medicina social latinoamericana que ha hecho contribuciones importantísimas. Tenemos la suerte de trabajar en la escuela con el doctor Braille. Reconocemos, por supuesto, la contribución de otras escuelas latinoamericanas, toda la escuela de Ana Omar Almeida Filo, toda la escuela colombiana en salud colectiva, la escuela venezolana, es decir, hay unas contribuciones que nosotros reconocemos. Aquí, por ejemplo, todo el trabajo de Andrés Carrasco en la militancia y la lucha en contra del extractivismo agroindustrial, toda la denuncia al complejo agrotóxico transgénico, a la crisis de hegemonía y alimentos y a esta comprensión compleja de la salud, creemos que ha sido vital el trabajo que están haciendo los compañeros en Argentina, acompañando a las madres de los pueblos fumigados, que son ahora, digamos, las nuevas... los nuevos sujetos sociales enfrentando al poder, en este caso de la industria multinacional, de los agrotóxicos, de los transgénicos que intentan monopolizar los alimentos, que deberían ser el primer bien común, ¿no es cierto? Aquí nosotros usamos, esta es una frase que la escribimos para un libro que se llama Fruta del Norte, la manzana de la discordia, y creo que ilustra muy bien el momento actual. Y plantean, en 1492 vinieron, ellos tenían la Biblia y nosotros teníamos las tierras, nos dijeron cierren los ojos y recen, y cuando abrimos los ojos ellos tenían la tierra y nosotros teníamos la Biblia. Esto es del arzobispo Desmond Tutu de Sudáfrica. Y bueno, además entiendo que ustedes están también trabajando una línea, una crítica al colonialismo, una aproximación decolonial, que es un trabajo que también intentamos hacer nosotros, hacer una crítica al neocolonialismo ecológico, a esta nueva forma de colonización con fuerzas tecnológicas destructivas al servicio del capital. Y pues la reflexión es que ahora ellos tenían la tecnología y nosotros teníamos el territorio, y nos dijeron nuestras empresas practican responsabilidad social y ambiental y convenian de nuestros estados, les entregaron el territorio y a nosotros el estudio ambiental y el estudio de impacto ambiental y el plan de manejo, que es la forma como ahora se han entregado nuestros territorios para la acumulación por desposesión en esta nueva forma de capitalismo industrializado que utiliza la tecnología y el capitalismo cognitivo para justificar el entreguismo a las multinacionales chinas y norteamericanas, que son las que están sobre todo en nuestro país. Pero tenemos otras pandemias tremendamente fuertes que estamos disputando en nuestro país y en América Latina, que es la megaminería, y con las contradicciones de que muchos de los progresismos también han estado apoyando el extractivismo megaminero y el extractivismo petrolero, con todo lo devastador que implica esta actividad y con lo bien documentado que está, lo ineficiente que representa, cómo beneficia solo unas pocas multinacionales y deja externalizados los costos y los impactos a los países, con todos los saldos de conflictividad social estructural, con todos los saldos de asesinatos, con todas las muertes, con todo el despojo, con toda la violencia. El extractivismo petrolero y su relación con las enfermedades crónicas no transmisibles. Nosotros hemos hecho unos peritajes gigantes para documentar, en efecto, la determinación de las enfermedades ocasionadas por petróleo a estos pueblos bañados en petróleo y este alcance como pandemia impuesta. Los niños, niñas y comunidades que están viviendo estas ya 6 décadas de extracción petrolera en el caso del Ecuador.
Ya esto me voy a referir luego, pero para nosotros ha sido importante en el marco de esta pandemia denunciar la instalación de la necropolítica como política de Estado. Y en un ratito voy a insistir por qué tomamos este tema. Entonces, ¿desde dónde? ¿De qué disciplinas estamos trabajando? Si bien la salud colectiva ha sido nuestra disciplina articuladora, central, para nosotros ha sido importante insistir que no se puede hacer salud colectiva sin hacer psicología comunitaria, sin hacer geografía crítica, sin hacer ecología política, sin hacer crítica de la economía política y sin pensar desde los ecofeminismos. Por supuesto, la interculturalidad para nosotros ha sido un eje transversal, fundamental, que no lo he puesto como una disciplina porque es un proceso permanente de reflexión. Entonces, hoy yo me voy a centrar en la salud colectiva y la ecología política, pero quiero contarles que para nosotros todas estas disciplinas o indisciplinas críticas se tejen en este diálogo que se junta, digamos, en esta epidemiología crítica emancipatoria. Por un lado, para mencionar brevemente, desde la crítica de la economía política, pues si nosotros estamos estudiando cómo las tesis del biopoder de Foucault ahora se han transformado en las tesis del necropoder de Achille Mbembe, y estamos mirando cómo la salud está determinada por estos procesos de sometimiento formal y real de la naturaleza con la acumulación originaria de capital que aún hoy está tremendamente presente y está determinando nuestros procesos de morbilidad y mortalidad, con la subsunción formal y real del trabajo en el capital, de la fuerza del trabajo, con la precarización laboral creciente, con el desempleo y el subempleo, con esta división fordista del trabajo que se ha agudizado igual con estos extractivismos y con los procesos de gentrificación, urbanización y de campesinización. El tema del biopoder, estamos mirando que todavía siguen vigentes muchas de las tesis del biopoder. Justo la Universidad de Antioquia, en su maestría de salud colectiva, también organizó unos seminarios a propósito de la pandemia de cómo el biopoder sigue tan vigente con sus tesis. Entonces, en este uso del poder social y político para controlar no solo los cuerpos, sino las vidas de las personas, hemos tomado a los marxistas de la UNAM una contribución que ha sido fundamental para entender, por ejemplo, el sometimiento del consumo alimentario y la aparición de estas pandemias, no solo enfermedades infecciosas, sino también de las crónicas degenerativas, de las no transmisibles. Entonces hemos visto esta subsunción formal y real del consumo alimentario, farmacológico, del consumo de agua, cómo está sometido al capital, cómo han mutado las necesidades de las personas para hacernos consumir productos nocivos y tóxicos, cómo las fuerzas tecnológicas están a servicio del capital y no de la vida, cómo cuando el alimento se convierte en mercancía pesa más su valor de cambio que su valor de uso, como cuando la salud se convierte en mercancía pesa más la industria farmacológica y en la vacuna no pesa el valor de uso de salvar vidas, sino el valor de cambio de la comercialización y los réditos que gana la industria farmacéutica. Y el tema de las tesis de la necropolítica, en donde ya no se controla solamente el cuerpo, ¿sí?, y las prácticas sanitarias, sino se controla la forma de enfermar y morir, se controla quién vive y quién muere, cómo se vive y cómo se muere. Parecería que esto es exagerado, pero si ustedes lo hubiesen conocido, no sé si pudieron leer lo que pasó en la pandemia, en nuestro caso en Guayaquil. Ecuador es el segundo país en el orden de países con exceso de mortalidad, y en Guayaquil tuvimos un caos sanitario en donde los cadáveres permanecieron en las calles durante semanas y en donde no hubo ni siquiera la garantía de los protocolos para que las personas puedan morir en dignidad, para que puedan ser sepultadas o incineradas. Y ahora mismo yo les cuento del caso, tenemos el hijito de una familia recicladora que lleva 3 meses con un aneurisma cerebral sin ser atendido, hospitalizado, esperando poder ser intervenido quirúrgicamente. 3 semanas, pese a que hemos movilizado Defensoría del Pueblo, hemos movilizado denuncias en el Ministerio de Salud y demás. Y entonces, bueno, viene este proceso pandémico que no es el primero y obviamente no va a ser el último, y nos recuerda que simplemente el capitalismo es la pandemia y que la guerra no se puede dar contra los microorganismos, y es ahí cuando yo les voy a contar por qué la ecología política es tan importante y por qué hay que teorizar y comprender la ecología política, porque así como hay escuelas distintas en la salud, tenemos la escuela de la salud pública, de los determinantes sociales, la escuela de la salud colectiva, la determinación social, en ecología política también hay escuelas y escuelas, vertientes y vertientes. Bueno, esto, ¿no? Contarles que durante los tiempos de COVID en el mundo se quintuplicó la inversión en proyectos que dañan la naturaleza y los territorios, sobre todo los de extractivismo megaminero.
para tener una noción del contexto. Ha sido fundamental para nosotros también los aportes de la geografía crítica. Y yo creo que la geografía crítica y la ecología política están tejidas de la mano, trabajan juntos, porque la unidad en el caso de estas dos disciplinas es el territorio. Y para nosotros, desde el pensamiento en salud colectiva, cuando yo llegue a las bases teóricas de la salud colectiva, una de las primeras tesis es pensar la salud desde el territorio, que la unidad no sea el individuo, sino el territorio. Y ahora, bueno, entra en la discusión de qué es el territorio en un ratito. Yo soy pésima para manejar el tiempo, les agradezco que me vayan contando cuando me falte, cuando esté como en la mitad del tiempo o hacia el final para no quedarme en la mitad de la exposición. De la geografía crítica nosotros hemos tomado mucho igual de la escuela latinoamericana, Carlos Porto González, hemos tomado de varios geógrafos críticos, ¿no es cierto? Y entonces en un primer lugar hemos tomado distancia de otras geografías como la geografía humanista, la geografía cultural, la geografía queer, la de género feminista, y hemos tomado posición por la geografía crítica o radical, la geografía marxista, que entiende que los procesos de salud son más allá de procesos biológicos, procesos de orden social, dotados de historicidad y territorialidad, enmarcados en procesos de conflictividad social y cultural. Entendemos entonces la producción social y la reproducción social de los procesos de salud de enfermedad, entendemos que provienen de unas lógicas históricas de segregación que los determinan. Y entonces entendemos, bueno, primero hacemos la crítica de cómo ha sido entendido el territorio y el espacio en la salud pública, y tradicionalmente nosotros sabemos que la primera visión de espacio y territorio estaban únicamente entendidas como referencias de localización que excluían el tiempo y las dinámicas de poder. El espacio era un contenedor hueco de sucesos o de personas, ¿no es cierto? Se promovió un determinismo geográfico que contribuyó mucho a las tesis racistas e imperialistas. Luego viene una teoría miasmática, ¿no es cierto?, en donde las características del lugar eran comprendidas como las principales causas de una enfermedad en el marco de la comprensión ambiental, y ahí nacen los territorios de sacrificio o zonas de sacrificio. La teoría miasmática es la madre de las zonas de sacrificio, que todavía se mantienen y siguen creciendo, ¿no es cierto? Y que ahora se plantean ya no como zonas de sacrificio, sino como territorios en sacrificio. Eso es algo que aprendí ahora en la cumbre de los pueblos en Chile, en donde le conocí a Cindy también, que le vi por acá. Con las tesis de la tríada huésped, parásito, ambiente, y las tesis del unicausalismo, el lugar pasa a ser comprendido como un más bien sustrato que promovía el encuentro entre estos agentes patógenos y huéspedes. Y luego con los modelos multicausales, el lugar pierde importancia, apenas se reconoce como una variable de confusión hasta los 80s, en donde hay un creciente interés por la distribución geográfica de las endemias y nace el énfasis y la obsesión con los sistemas de información geográfica. Los sistemas de información geográfica en salud pueden ser una herramienta fundamental emancipatoria, pero también pueden reproducir las deficiencias de la información en salud. Yo les pongo aquí un mapa plano de los que se estuvieron haciendo en el Ministerio de Salud Pública en nuestro país, que simplemente son una suerte de contenedores neutros, de datos y cifras planas que no nos dicen nada y que solamente reproducen las necesidades sin dar ninguna perspectiva crítica que permita comprender los procesos de determinación de la morbimortalidad en este caso, ¿no? Aquí hay un libro que les recomiendo que se llama Cómo mentir con mapas, y entonces, en efecto, los mapas son instrumentos que pueden reproducir y sostener las inequidades, tergiversar la realidad, al igual que la estadística, ¿no? Y hemos trabajado mucho esta categoría que se llama Geografía de la Culpa, que la propone Eduardo Menéndez, un colega que hace antropología de la salud, que hemos mirado que es una de las herencias del biopoder y de la atención primaria en salud convencional que tenemos que superar. Menéndez la teoriza como la responsabilización al propio paciente o a su familia, y sobre todo a la mujer, madre de familia, de su condición de pérdida de salud. Responsabilizamos al enfermo de su condición de pérdida de salud. Localiza la culpa en grupos sociales empobrecidos y pueblos indígenas, responsabilizándolos de su enfermedad y muerte por acusándoles además por sus prácticas, ¿no? Les decimos, sus prácticas, sus estilos de vida son las responsables de sus condiciones de enfermedad y muerte, y además se les acusa de indisciplinados, de bárbaros, de incivilizados o incultos. Por eso mi presentación hoy es neohigienismo o barbarie.
¿sí? Porque creo que en salud pública estamos enfrentando ahora una arremetida de una suerte de neohigienismo que voy a proceder a teorizar en un momento, que se fundamenta en esta construcción peyorativa de la barbarie a todos los que representan las minorías, entre comillas, porque en la práctica somos mayorías, ¿no? Y en el caso de la pandemia, ustedes miren que ha habido esta construcción de geografía de la culpa tremendamente presente, ¿no? En el caso de la salud colectiva, bueno, ustedes son ya expertos en este campo, entonces luego yo voy a ir a las tesis que nosotros trabajamos, pero me encantaría conocer las que ustedes trabajan, porque creo que tenemos que nutrirnos en este diálogo y aprender mutuamente. Entonces nosotros reconocemos este recorrido histórico de disputas y tensiones entre salud individual y salud colectiva y sabemos que no es nuevo. Ya Almeida Filo recoge este mito de las hijas del dios de la medicina, del dios Asclepio, ¿no es cierto?, en donde Panacea era quien promovía las prácticas curativas individuales y Gea más bien entendía la salud como relación de equilibrio entre los seres humanos con la naturaleza y promovía las prácticas de promoción y prevención, y que Hipócrates, pues con una fuerte filiación a la corriente filosófica de Higea, de donde nos nace luego el higienismo, ¿no es cierto?, empieza a promover esta línea de que solo el médico cura, pero solo la naturaleza sana, y empieza a aproximarse a estas lógicas de promoción y prevención. Después de la muerte de Hipócrates, la idea de la salud colectiva está ausente durante muchísimos tiempos, ¿no es cierto?, casi 20 siglos, y luego hay un resurgimiento de la medicina social en los siglos XVIII y XIX, pero que nacen no quizás de la mejor forma, ¿no? Tal vez es más fácil ser críticos ahora, pero yo creo que sí hay muchas cosas que tenemos que aprender y cuestionar. Tenemos la estadística médica que nace con todas las tensiones provocadas por la revolución industrial entre las clases pobres y las burguesas, y entonces nacen estas tesis del biopoder, que amparadas en un discurso sanitarista pretenden subyugar los cuerpos y controlar a la población empobrecida, ¿no es cierto? Nace en Francia toda esta medicina del espacio urbano que responsabiliza a los pobres por las epidemias, que invierte en saneamiento y en la organización del espacio urbano, que expulsa a los pobres de las ciudades a las periferias, porque constituían, ¿no es cierto?, estos miasmas que tenían que ser alejados y ubicados en estos territorios periféricos, ¿no? La medicina del Estado, la policía médica, que quería recuperar la salud para el enfrentamiento armado. En Inglaterra, la ley de los pobres, con este sistema de asistencia básica al proletariado, con la obligación de sometimiento a ciertas intervenciones, que se conoció como la de medicina de fuerza de trabajo, recuperar la salud de los operarios, y entonces no había, el paciente no tenía ni voz, ni voto, ni veto, y tenía que someterse a estas intervenciones obligatorias desde las campañas de vacunación, pero podemos llegar a extremos aberrantes como las denuncias de Fujimori por ligaduras, sí, ligaduras de trompas de falopio, ¿no es cierto?, inconsultas a población indígena, ¿sí? Entonces, de esta herencia del viejo higienismo, nosotros tomamos de las tesis del biopoder estos elementos que Foucault ya planteaba, ¿no es cierto?, de vigilar y castigar, que en el caso de la pandemia han saltado nuevamente con mucha fuerza. En Ecuador tenemos cerca de 500 denuncias de graves violaciones de derechos humanos en operativos policiales por la cuarentena, que obviamente no se dan en todas las clases sociales, se dan en las clases más empobrecidas. Sí, aquí yo les tomaba un texto, por ejemplo, por culpa de gente como ustedes, que más gente se sigue contagiando y pelón todavía, mientras le cortan arbitrariamente el cabello a una persona, o golpes, privación de la libertad, torturas, ¿sí? Y ya no es solo el vigilar y castigar de Foucault, sino el dejar morir, ¿no? De la misma forma que se funda este comité que nace en Seattle cuando un doctor pone en marcha el tratamiento de hemodiálisis para atender a pacientes con insuficiencia renal crónica, pero no había acceso a todos y todas, se empieza este dilema del Comité de Dios que decide a qué pacientes se les da acceso a estas intervenciones de salud y a cuáles no. Y en el COVID hemos mirado eso. O sea, nosotros todavía tenemos la atención hospitalaria de tercer nivel colapsada en el país y los médicos siguen teniendo que decidir a quién dejan morir y a quién pueden atender. En el marco de este mismo proceso pandémico, en el caso del Ecuador, se aprovecha para hacer una reforma del Código Orgánico Integral Penal que
da licencia para matar a las fuerzas públicas, ¿no? Entonces, toda esta configuración de esta suerte de higienismo, como una corriente que nace en la primera mitad del siglo XIX con el liberalismo, que se centra en proteger tres elementos básicos, el aire, el agua, el sol, que se supone que provistos en cantidades adecuadas, suficientes, en cualidades adecuadas, lograría alejar a los famosos miasmas, a estos vapores u organismos malignos, perdón, que según se creía se desprendían de los cuerpos enfermos o sustancias en descomposición, para atentar contra la salud de los habitantes, y entonces a estos se les aleja, ¿no es cierto?, se les pone en las periferias, se les aleja además a los grupos empobrecidos, se los saca de la ciudad, se les quita el derecho al territorio, y como yo les comentaba, nacen con el higienismo los territorios del sacrificio, el racismo ambiental, y esta noción de alejar a los miasmas fuera de las ciudades, ubicarlos en comunidades indígenas, empobrecidas y campesinas, que es una práctica aún presente, ¿no? Entonces, con la reforma higienista nace esta idea de salud pública separada del desarrollo de la ciencia médica, y para los sanitaristas la medicina era un asunto privado y las políticas de saneamiento estaban más bien vinculadas a la limpieza moral y material de las ciudades infestadas de pobres. Aquí tienen un mapa de territorios en sacrificio en el Ecuador. Hemos monitoreado todos los botaderos de cielo abierto en el país y ubicado como siempre están en las parroquias más pobres de cada cantón. Y ahora nosotros sentimos que hay un segundo momento al que hemos llamado neohigienismo, y algunas características de intensificación de este higienismo, para llamarlo neohigienismo, son primero que hay una toxicidad creciente en consulta de la vida como arma de guerra contra los microorganismos, hay una tolerancia benigna hacia la contaminación química y una fobia creciente a la contaminación esta fobia a la contaminación biológica, con esta permisividad, fomento irresponsable para el uso creciente e inconsulto de químicos tóxicos, agrotóxicos, fármacos, antibióticos, hormonas, psicofármacos, nos está inundando. Tenemos más miedo a una enfermedad diarreica aguda que a la resistencia bacteriana a los antibióticos. Preferimos llenar a nuestra comida de agrotóxicos, transgénicos, preservantes, colorantes, saborizantes, ¿sí? Pero hay un temor, en cambio, muy grande a los microorganismos, ¿no? Y hay esta tendencia a fumigar todas las formas de vida, biocidas, bactericidas, fungicidas, viricidas. Y por supuesto que esto no es casual, que está de la mano de estas tres alas de la industria farmacéutica, porque si ustedes conocen bien, las industrias farmacéuticas tienen tres bracitos: el brazo de los agrotóxicos, el brazo de los fármacos y el brazo de los desinfectantes. Las mismas industrias controlan los tres elementos, y pues están siendo responsables de este nuevo discurso que ustedes han visto intensificado ahora con la COVID, pero que no es exclusivo de la COVID, que antes también ya estaba muy presente. Y entonces tenemos aquí el higienismo en el siglo XIX y el neohigienismo en el siglo XXI. Entonces yo creo que estas imágenes que recorrieron el mundo han sido para todos conocidos, y si nosotros miramos cuánto se invirtió en amonio cuaternario, dióxido de cloro, hipoclorito de sodio, en todos estos productos, en todas estas tecnologías mercenarias que estuvieron lucrando de la salud y del miedo, ¿sí? Podemos entender, ¿no es cierto?, el momento actual. Las tiendas de barrio ya vendían, junto con la leche y el pan, el amonio cuaternario, el alcohol, los desinfectantes, sin ninguno o poco control es sanitario, ¿no? Y aquí retomo el informe de Fleming, ¿no es cierto?, que nos decía que va a llegar un momento en el que la resistencia bacteriana a los antibióticos sea uno de los problemas más importantes de salud pública, y creo que está llegando el momento, ¿no es cierto?, con esta invasión investida de esta toxificación creciente de la vida como declaratoria de guerra a los microorganismos. Este libro, Grandes Granjas hacen grandes gripes, creo que es también uno de los más importantes que hay que revisar, ¿no? Y entonces aquí, bueno, este es un gráfico que lo tomé de React, que un poco hace esta alerta de cómo vamos a llegar al 2050 con estos periodos de resistencia bacteriana. Pero también todos los agrotóxicos utilizados, todos los químicos tóxicos utilizados, cianuro, mercurio, todas las dioxinas, bencenas, furanos, derivados del extractivismo minero y petrolero, están toxificando la vida en los territorios de sacrificio, pero también en las ciudades. Y finalmente, entonces, llegamos a la ecología política, nuestra cuarta disciplina o indisciplina, desde donde nos posicionamos, y yo quiero insistir en que la ecología política
es una disciplina crítica de otras aproximaciones ecologistas que tenemos que cuestionar y superar. Primero la ecología mercenaria y luego la ecología conservacionista. No sé cuál de las dos es más peligrosa porque las dos son cómplices del mantenimiento de estas formas malsanas de relación entre los grupos sociales con la naturaleza, están rompiendo los metabolismos sociedad-naturaleza y están siendo responsables de las formas de enfermar y morir que tenemos en la actualidad. Por un lado, para la ecología mercenaria, la naturaleza es simplemente mercancía. Naturaleza igual mercancía, ¿sí? Naturaleza igual dólares norteamericanos, ¿sí? Y pues la ecología mercenaria tiene un discurso muy sofisticado, apuesta en el aparato financiero y de innovación tecnológica como posibilidad única de enfrentar la crisis medioambiental, lejos de reconocer que la intensificación de estas fuerzas tecnológicas destructivas es responsable y reproduce la iniquidad social y climática. La ecología mercenaria no cuestiona el modelo de desarrollo, es servil a este, pone parches al modelo de desarrollo y justifica toda la devastación ecológica con tecnologías de especialidad. Piensa que la tecnología, además la tecnología importada del norte con este nuevo colonialismo, capitalismo cognitivo, es la que va a solucionar los problemas sociales y ecológicos. Y la ecología de la conservación, que es una ecología romántica, muy norteamericana, muy de los partidos verdes europeos, que reduce la naturaleza a valores morales o afectivos. Separa a los grupos sociales de sus naturalezas, promueve la visión de naturalezas prístinas, reservas y zonas de conservación, pero tampoco cuestiona el modelo de desarrollo y sigue siendo servil a él. Cree que es necesario sacar a las personas y garantizar pequeñitas oasis o zonas de reserva para la conservación. Estas dos han sido responsables de esta suerte de capitalismo financiero o capitalismo verde que organiza la naturaleza a partir de la mercantilización de la vida social y biológica, ¿sí? Los bonos de carbono, el protocolo de Kioto, todos estos formas de lucrar y de mercar con la naturaleza están amparadas en estos dos ecologismos, ¿no? El ecologismo conservacionista plantea la conservación para la contemplación estética, la conservación por la compasión con otras especies. Bajo esta óptica se entiende a la naturaleza como un asunto ajeno a los seres humanos, se considera a las personas como una amenaza para la naturaleza, llegando además a extremos de posturas neomalthusianas, incluso algunas autodenominadas ecofascistas, o a otras como los antiespecismos, que sostienen que todas las especies deben ser respetadas por igual, sin una primacía de una sobre otra. Y como les decía, las acciones suelen ir hacia la conservación, los veganismos acríticos, los vegetarianismos apolíticos, entre otros, ¿no? En el caso de las ecologías ecoeficientistas, pues ya veíamos que además de que reducen la naturaleza a términos mercantiles, solamente cobijan mecanismos de desarrollo limpio, tecnologías de eficiencia energética, estos discursos de tecnología social y ambientalmente responsables, y como ya veíamos son responsables de la reproducción de estos modelos de desarrollo malsanos. Finalmente, la ecología política es una indisciplina, es un ecologismo que nace desde abajo, nace desde los pueblos, sin techo, sin agua, sin tierra, nace de las comunidades en resistencia a los extractivismos, nace de los ecologistas populares en defensa de los territorios que han sido convertidos en territorios de sacrificio, nace de estos ecologistas populares, muchos de quienes han sido asesinados, y en este diálogo con la academia van tejiéndose toda una escuela que ahora es tremendamente fuerte, tan fuerte como la salud colectiva y tan importante, quisiera plantearlo, ¿no? Y que tiene también un sólido bagaje teórico. Yo creo que tesis como la dialéctica de la naturaleza, metabolismo social, naturaleza, ciclo hidrosocial, poder hídrico, acumulación por disposición, territorio, territorialidad y territorialización son algunas de las categorías esenciales que para nosotros tienen que estar tanto teóricamente fundamentadas como metodológicamente operacionalizadas en los estudios de epidemiología y salud colectiva. Entonces, aquí están algunas de las categorías que estamos trabajando. Territorio, para nosotros es central. Cómo entendemos el territorio, desde el primer territorio de resistencia, que es el cuerpo mismo, ¿no es cierto? Hasta estos territorios mucho más amplios y cómo se dan estos procesos de segregación histórica de los territorios, estos procesos de y sobreterritorialización, los procesos de conflictividad social y estructural, todo el tema de complejidad ambiental y las tesis de Enrique Leff sobre complejidad ambiental y las 3 disociaciones que hay que superar, la disociación ser-ente, sujeto-objeto y sociedad-naturaleza,
La dialéctica de la naturaleza, que ya fue propuesta por Marx y Engels en sus primeros escritos tempranos, que nos dan claves importantes para entender luego la fisura metabólica campo-ciudad, que es una de las categorías esenciales también para entender el momento actual en salud. Metabolismo social, que para nosotros es fundamental, ciclo hidrosocial y bueno, otras. En el caso de la COVID, para nosotros ha sido desde una perspectiva de ecología política fundamental recordarnos que la guerra no es contra los microorganismos, que la guerra no es encontrar la vacuna y el químico desinfectante más poderoso para atacar los microorganismos, ¿no es cierto? Las bacterias, los virus, los hongos y los parásitos. Recordarnos que las bacterias son los organismos antiguos los organismos vivos más antiguos y numerosos de la Tierra, que sin ellas no existiría, no sería posible la vida, que nosotros nadamos literalmente en mares de bacterias, que en el intestino tenemos más bacterias que células, y que simplemente sin el microbioma no seríamos lo que somos, ¿no? Recordarnos incluso que la historia de colonización y de conquista española fue posible gracias a estos bacteriólogos ingleses, franceses y británicos, ¿no es cierto?, que estudiaron la forma en la que las bacterias que llegaban con la colonia diezmaban a la población y usaron esta ciencia bacteriológica para el exterminio de nuestros pueblos. Y como en este momento la resistencia bacteriana a los antibióticos, así como el cambio climático, deberían ser estudiados como problemas de salud de la madre tierra. El mismo caso con los virus, entender que el 99% de los virus viven ajenos a nuestra presencia, que hay virus que son buenos, que muchos son buenos, que no todos los virus son malos y que no son el enemigo, que muchos virus han permitido el desarrollo incluso de curas para otras enfermedades, y que de hecho somos mamíferos porque hace cientos de millones de años un retrovirus infectó a un antepasado lejano de los mamíferos que hizo que su estructura fuera cambiando hasta que se genere la placenta y pues de ahí salimos nosotros. Que el 8% de nuestro material genético procede de los virus. Y que como han habido virus muy graves como el mismo sarampión o la viruela que han diezmado las poblaciones, ¿no es cierto?, pensar en que esta fracción de ARN o ADN es el enemigo es un despropósito, es no entender que la pandemia es el capitalismo en realidad. Entonces, entender que justamente estas condiciones de nuestros modelos económicos y políticos son las responsables de la producción y reproducción de las formas de enfermar y morir, que el deterioro de los ecosistemas, la destrucción de hábitats de animales silvestres, el despojo, la contaminación de la naturaleza por el extractivismo minero petrolero, la producción agroindustrial, la erosión del suelo, la crianza intensiva de animales para consumo humano, concentración poblacional en ciudades polarizadas entre unos pocos ricos que acumulan el poder económico y político, tierras productivas, agua, versus grandes asentamientos poblacionales en zonas marginales carentes de todos los servicios sociales. Falta de mecanismos eficientes para disposición final, depuración de aguas residuales, producto de los metabolismos urbanos malsanos. Todo esto es lo que hace que los virus representen agentes patógenos. Creo que esta diapositiva, esta lámina es fundamental porque nos ayuda a entender este metabolismo sociedad-naturaleza. Somos tan... tenemos los seres humanos una comprensión tan clara de que somos capaces de apropiarnos, transformar, consumir, deteriorar la naturaleza, pero no entendemos que esas transformaciones que le hacemos a la naturaleza nos regresan de vuelta, ¿no? Que finalmente el resultado de estas transformaciones inequitativas y malsanas se expresan en las inequidades en salud, en las pandemias de la modernidad, y que son las clases sociales más empobrecidas, los pueblos y nacionalidades indígenas, quienes encarnan en sus cuerpos la enfermedad y la muerte. Entonces, el capitalismo no viene a ser solo un sistema económico, sino una forma de organizar la naturaleza. En este caso, igual el tema de los hongos, ¿no es cierto? Sabemos que los hongos nos permiten tener muchos alimentos, nos han permitido la penicilina, ¿verdad? Recicladores de la naturaleza. Los hongos nos muestran que hay un ecosistema saludable, igual los parásitos no son el enemigo, cumplen funciones vitales, y creo que es importante empezar a pensar también en la línea de salud de los ecosistemas y entender un proverbio indígena que es muy bonito, que dice que los seres humanos no somos más que tierra que camina. Entender con modestia que los seres humanos somos parte de la naturaleza, que tenemos una relación dialéctica de interafección e interdependencia, y que las enfermedades vienen a ser estos espejos de los modelos de mal desarrollo, ¿no es cierto?, de explotación ilimitada y de inequidades sociales y ecológicas crecientes.
Entonces, plantear esto, ¿no? Que es innegable la conexión directa entre el sistema económico y las formas de organizar y gestionar la naturaleza. Si pensamos desde la historia ambiental, es muy fácil comprender la COVID-19 y las enfermedades infecciosas. Insisto que esta es una, pero que ya han habido anteriores y que van a haber muchas otras peores si no cambiamos esto. Entonces aquí yo les tengo, por ejemplo, el resumen de biomasa, de cuánto representamos en gigatoneladas de carbono, y vean lo poquitito que somos los seres humanos frente a plantas, a bacterias, al reino fungi, no somos nada. Sin embargo, siendo tan poquito, el capitalismo y los campos de organización de la vida, de la naturaleza, están asociados a nuevas pandemias. ¿Por qué? Porque de la totalidad de los mamíferos de la Tierra, el 96% corresponde a seres humanos y animales que nos comemos los seres humanos. Y solo el 4% de la biomasa son animales silvestres. Con esta mutación de las formas de vida, las formas intensivas de crianza intensiva pecuaria, sobre todo en granjas porcícolas y avícolas, están siendo el puente epidemiológico central de la aparición de estas pandemias víricas. La H1N1, la enfermedad de la vaca loca, todos SARS-MERS tienen una base estructural en esta forma de crianza intensiva y de mutación de la organización de la biomasa en el mundo. Imagínense, de toda la vida animal, de todos los mamíferos, tenemos a nuestro servicio para consumo el 60% de los mamíferos. Desde el avance de las civilizaciones humanas, el 83% de los mamíferos salvajes se ha perdido, ¿sí? En marinos el 80%, plantas 50%, peces 15%. La cría de animales domésticos entonces ha implicado esta invasión de bosques, pérdida de humedales y también estas condiciones de crianza en confinamiento, sin movilidad, animales como mercancías, invadidos de hormonas y antibióticos, está facilitando este intercambio de virus con aves y mamíferos migratorios y la mutación hacia los seres humanos que está determinando los procesos víricos. La Vandana Shiva, ¿no es cierto?, una de las representantes de los ecofeminismos, que plantea justamente que una economía global basada en la ilusión del crecimiento ilimitado se traduce a una ilimitada transgresión de los límites del planeta, de los ecosistemas y de las especies. Nosotros somos el país de los derechos de la naturaleza, el primero en consagrarlos en su Carta Constitucional, y el primer derecho de la naturaleza dice que la naturaleza tiene derecho a que se respeten sus ciclos de reproducción vital, y es una de las primeras violaciones que estamos haciendo. Bueno, como entiendo que voy ya mal con el tiempo y quisiera llegar al menos a las categorías, les voy a dejar las presentaciones por si sirven. En esta me voy a quedar solo hasta aquí. Luego hay un artículo muy lindo que circuló la red por la resistencia, en contra de la resistencia bacteriana a los antibióticos, que habla del origen de la COVID y que hace un estudio muy detallado de la relación entre la crianza intensiva de animales y los brotes de enfermedades infecciosas como el SARS, el MERS, la gripe porcina y ahora el COVID-19, y que hace esta alerta de la relación entre hábitat y pérdida de biodiversidad y estos puentes epidemiológicos que vienen de la mano de este extractivismo agroindustrial. Plantea además estudios con datos concretos que nos dejan ver que no son solo un riesgo teórico, sino que son una condición práctica que ya se ha visto en otros patógenos. Nos alerta que el 73% de los antibióticos se están usando, de todos los antibióticos que se producen, el 73% de los que se usan en el mundo se emplean para ganadería. ¿Se imaginan? Es una locura. Y por supuesto con poco nulo control y fiscalización de nuestros estados, ¿no? No es, ni ahora con toda la invasión del amonio cuaternario, el hipoclorito de sodio y el dióxido de cloro, hay cero control, cero fiscalización, y eso sigue siendo un negocio muy lucrativo, ¿no? El tema de la resistencia bacteriana una vez más, y me voy a quedar aquí. Luego yo les dejo así como esto que ya no voy a alcanzar a trabajar, otro mundo es posible, un mundo en el que quepan todos los mundos, y nosotros hemos empezado a pensar la utopía de un mundo post-COVID y qué deberíamos aprender si fuéramos sensatos de este proceso pandémico y cuáles son los retos para la salud colectiva, ¿no? Entonces, ya les planteo aquí algunas dicotomías que hay que superar. Primera, esta del neohigienismo, la barbarie, que son herencias nefastas del higienismo y el neohigienismo, y pues ahí voy a dejarles como algunos de los temas que creemos que hay que
superar en este proceso, ¿no? Voy al menos a enunciarlos para no quedarme sin enunciarlos. Entonces, el primero es la toxicidad creciente e inconsulta de la vida como arma de guerra contra los microorganismos. Creo que un reto para quienes creemos en la salud colectiva es superar el complejo biomédico, policial, militar, que vigila, castiga, fumiga y deja morir. Creo que esa es una disputa que tenemos que jugarnos en lo teórico, en lo práctico, en lo militante. No podemos seguir alimentando el consejo biomédico, policial, militar. Aquí hacemos mucho una crítica, tomamos los feminismos decoloniales, pacifistas, que hacen una crítica a cómo seguimos hablando de la pandemia en términos bélicos y hablando de la salud en términos bélicos, vigilancia epidemiológica, por ejemplo. Debemos dejar de hablar de vigilancia epidemiológica, debemos de transitar de todas estas prácticas, ¿no es cierto?, bélicas en la salud, ¿no? Y, por supuesto, esto que yo ya planteaba de cómo el sector privado que genera tóxicos como alternativas salvadoras tiene que ser denunciado y regulado. Esto, ¿no? Yo les insistía, esta no es una guerra en contra del virus, ni es una guerra en contra de los ciudadanos más empobrecidos que no han podido mantener las medidas de distanciamiento social y que han sido tildados de bárbaros, incultos e incivilizados. La era post-COVID tendría que ser una declaratoria de paz entre los pueblos del mundo y entre nuestros pueblos y nuestras naturalezas. Y por eso tenemos que superar estas construcciones de bacilofobia y misofobia a la porafobia, esta fobia a los microorganismos, hongos, parásitos, virus y bacterias, y esta fobia a los otros, a los extraños, a los diferentes, a las personas empobrecidas que han sido expulsadas a los territorios en sacrificio. Creo que la atención primaria en salud tiene que superar la geografía de la culpa, tiene que dejar de hablar de estilos de vida como responsables de los procesos de salud y enfermedad, tiene que dejar de hacer campañas de educación en las que se responsabiliza a las madres de familia como si tuvieran la capacidad en realidad de prevenir con estilos de vida la aparición de una u otra enfermedad. Tenemos que entender que los modos de vida determinados por las inequidades sociales estructurales son los que están determinando estas formas de fisiología o fisiopatología. Es necesario superar el discurso de la culpa y la indisciplina social, no más geografía de la culpa. Ahí cuestionamos mucho ese eslogan mundialmente, quédate en casa. ¿En qué casa? Es como un discurso tan hegemónico que no entiende la diversidad del tipo de familias que tenemos y las condiciones en las que se viven nuestros pueblos y comunidades, ¿no? En términos de residuos, creo que hay que superar, la COVID nos dejó con un 25% más de producción de residuos de plástico de un solo uso que terminan incrementando y exacerbando la crisis climática y ambiental. Tenemos que superar esa cultura del úselo y tírelo, esos metabolismos lineales que extraen, consumen y descartan hasta el infinito. Creo que es necesario fortalecer las alternativas pequeñas, agroecológicas y campesinas. La salud y la alimentación tienen que ser como parte de los bienes comunes, no como mercancía. El valor de uso tiene que estar por encima del valor de cambio. Hay algunos mitos, algunas experiencias, y es necesario superar la mercantilización de la salud. La salud tiene que ser posicionada, seguir siendo demandada como un derecho universal y un bien común. Es necesario transitar de la vigilancia epidemiológica al monitoreo comunitario participativo. Ahí yo les contaba que la experiencia Barrio Adentro para nosotros ha sido una escuela en base a la cual hemos propuesto esta línea de monitoreo comunitario participativo, que la tenemos documentada en varios libros y la pueden revisar, que rechaza el complejo biomédico, biomédico, policial, militar y la geografía de la culpa, que rechaza las tesis del higienismo, el neohigienismo y el biopoder, y que propone la participación como categoría central, la participación como derecho, como deber, como mecanismo, con las condiciones de tener voz, voto y veto, ¿no? Que trabaja con parteras, con las comunidades, con los promotores en salud, con brujas, con mamas, con yachas, con taitas. No sé si el lenguaje es común en nuestros países, pero son, digamos, los sujetos sociales del territorio. Aquí tienen algunos de los instrumentos de monitoreo que estamos utilizando para, en este caso, de morbilidad percibida en COVID, por ejemplo, en los distintos pueblos y nacionalidades indígenas, la cosmovisión sobre salud es distinta, se entiende de forma distinta, ¿no? Y me voy a quedar ahí, les voy a dejar la presentación.
Yo había muy ambiciosamente preparado también esta otra presentación que creo que más bien será para otra vez que me inviten, y es una que utilizamos un poco en las clases de epidemiología, y es como cuáles son las categorías centrales que utilizamos en el caso de salud colectiva. Y entonces nosotros trabajamos sobre todo con 5 categorías. La primera es territorio, la segunda es complejidad, la tercera es el perfil epidemiológico, con todas las condiciones de producción y reproducción social. Entonces, bueno, creo que esta que es la que trabajamos como más en las condiciones teóricas de cómo construir un modelo teórico o metodológico de epidemiología crítica y salud colectiva, pensado además también desde la ecología política, queda en deuda para cuando me inviten otra vez, y que son un poco las bases teóricas del pensamiento en salud colectiva de nuestra escuela, la Escuela Ecuatoriana, que está muy feliz de dialogar con ustedes, ¿no? Muchas gracias.